Bien a todos, muy buenos días. Estamos en seguridad industrial. Estábamos evaluando un video sobre algunos accidentes que se suscitan y como habíamos comentado la última vez, ¿no? Ahora vamos a evaluar los diferentes tipos de peligros y hemos hecho una pequeña introducción en la anterior sesión. ¿Qué vimos la anterior sesión? De forma rápida vamos a resumir, ¿no? Hemos comentado que para cualquier actividad es necesario estudiar siempre el entorno de trabajo a fin de buscar qué tipos de peligros se pueden manifestar. En función del tipo de peligro, dependiendo mucho cuál es el entorno del trabajo, se pueden tomar una serie de decisiones, entre ellas la dotación de PPs. Pero como vamos a ver más adelante, ¿no es cierto? La dotación de PPs es la última jerarquía de control, porque hay otras 4 antes de simplemente dotar de PPs. Con esto, ¿qué estamos diciendo? Estamos rompiendo el mito de que la seguridad industrial es dotar de PPs. No, señores, seguridad industrial no es dotar de PPs. Seguridad industrial es trabajar en condiciones seguras, tomando en cuenta las condiciones de la actividad. Hay que tomar muy en cuenta eso. Pero si se tiene EPPs al alcance, estos deben de emplearse de forma correcta. Vamos a ver más adelante también qué es un EPP. Muy bien. Ok, entonces continuamos y vamos a la siguiente presentación. Habíamos entendido que según los tipos de peligros, existe una amplia variedad, en este caso, de peligros. Habíamos comentado específicamente los peligros físicos, que son aquellos peligros que lo que hacen es manifestarse de forma visible, ¿no? A ver, ok. De forma visible. En este tipo de peligros vamos a tomar en cuenta lo siguiente. Ahora sí, nuevamente. Ok. Sí. Los peligros físicos, lo comentamos, tiene que ver exclusivamente con la presencia de agentes físicos en el entorno, tales como ruidos, vibración, temperatura, humedad, iluminación, caídas al mismo nivel, caídas a diferente nivel. Esto ustedes tienen que profundizar. Es necesario, escúchenme bien, que un postulante o una persona que tiene el deseo de asumir la responsabilidad de cuidar la seguridad industrial en una planta, en un centro de trabajo, etcétera, tiene que profundizar. Una persona que desee hacer seguridad, que desee trabajar como supervisor de seguridad, tiene que profundizar todos los tipos de peligros. Entonces, de manera rápida, ¿qué tipos de peligros hay? Vámonos a la siguiente diapositiva y aquí ponemos esto, ¿no? Están los peligros físicos, y este lo pintamos de color azulito porque vamos a disgregar cuáles son los peligros físicos. Es uno de los más comunes y uno de los que más también se manifiestan. Además de los peligros físicos que tenemos, vamos a ver peligros químicos, peligros ergonómicos, peligros eléctricos, peligros mecánicos, locativos, biológicos, naturales, psicosociales, ambientales. ¿Esto qué significa? De que absolutamente cualquier actividad industrial que realicemos involucra peligros, ¿no? Involucra peligros. Y de estos peligros uno tiene que ser consciente. Ah, ya, muy bien. Uno tiene que ser consciente de todos los peligros a los cuales uno puede estar expuesto. Vamos a ver esta imagen, miren, es interesante, ¿sí? No importa dónde tú estés trabajando, así sea en oficina o sea en planta. En el caso de ustedes, se están formando para tener una actividad exclusivamente en un centro productivo conocido como planta industrial, una planta, un ingenio metalúrgico, ¿no es cierto? O una planta para procesamiento de materiales no metálicos. Siempre va a estar presente el peligro. Entonces, para evitar que se susciten accidentes, que una persona salga lastimada, salga dañada, tiene que reconocerlos. Vamos entonces a hacer un reconocimiento rápido de este tipo de peligros. Empezamos con peligros físicos. Vamos a hacer una conceptualización básica porque ustedes los van a profundizar, ¿no? Vámonos entonces, ya dijimos, hemos hablado del ruido, que se entiende como ruido a qué, exclusivamente se entiende como ruido a, en el caso, decíamos, a un sonido fuerte de altos decibeles, ¿no? Y hay que evaluar qué tan fuerte es el sonido, ¿no?
De una manera rápida podemos decir que es necesario contemplar la cantidad de decibeles. Y aquí teníamos un cuadrito y decíamos los decibeles de una biblioteca llega a 40 decibeles, ¿no es cierto? Y el cuerpo está tolerando más o menos hasta el platicar con una persona de forma calmada que genera 60 decibeles. El tráfico de la ciudad ya es bastante tóxico en cuanto a ruido. ¿Sí? Si hablamos de ruido, la contaminación acústica, el tráfico de la ciudad es bastante elevado, que llega a 80 decibeles. Y desde ahí para adelante ya es peligroso. Ojo, no significa que cuando estés en el tráfico de la ciudad te vas a quedar sordo inmediatamente, no. Pero ya empiezan los problemas desde esta cantidad de decibeles, desde los 80 decibeles. Uno de los trabajos que se tendrían que hacer también en la parte de seguridad sería el evaluar las herramientas de trabajo como la amoladora, ¿no es cierto? Que es una de las que más se emplea, la amoladora, o las aspiradoras, la tornadora, etcétera. ¿Cuántos decibeles generan? Para ver si están en la zona de riesgo, que sería desde los 80 hasta hacia abajo, ¿no? O se encuentra una zona de trabajo, entre comillas, libre, que es desde los 30 hasta los 80 más o menos, ¿no? Bien, eso lo que habíamos comentado respecto a el tema este de ruido. Si hablamos de vibración, ¿qué es la vibración? Bueno, hablando de vibración, estamos entendiendo la vibración como la transmisión, ¿no? Decimos aquí, es la transmisión de ondas de un equipo, ¿no? En este caso, ondas de movimiento, de un equipo, aquí está, de un equipo hacia el cuerpo del trabajador. ¿Sí? Eso se entiende por vibración. Estamos transmitiendo las ondas de vibración, las ondas de movimiento. Ya, esto vamos a poner más pequeñito todavía para que no nos moleste acá. Acá arribita este y este acá también. Listo. Eso se entiende por vibración. ¿Sí? ¿Qué equipos generan vibración? Ya. ¿Qué equipos generan vibración? De inicio los móviles, ¿no? O los martillos hidráulicos. Para todos aquellos que no entienden qué es un martillo hidráulico, vamos a mostrar dos ejemplos. Uno que son estos, los famosos romperrocas, que se emplean mucho en la industria metalúrgica. Aquí está, ¿no? Que es un romperrocas, ¿sí? Y este romperrocas tiene un trabajo bastante complicado, ¿sí? Estamos haciendo mención. Miren, el romperrocas tiene esta característica. Es un equipo, obviamente está enlazado, ¿no? En este caso podría ser una retroexcavadora, etcétera. Pero como ustedes pueden observar, tiene una punta. Esto va a generar vibración. Las personas que estén alrededor de esto también van a vibrar por el impacto de este equipo. Y el operador también tiende a vibrar. Este es uno de los equipos que genera vibración. Esas ondas de movimiento las está transfiriendo, ¿no? Pero también existen, además de martillos hidráulicos, existe este otro tipo de martillos, ¿sí? Aquí tenemos este otro tipo de martillos que son los que más se emplean también en la metalurgia para romper rocas, ¿sí? Ustedes observan, este equipo igual también va a tener un movimiento aquí de vibración y ese movimiento de vibración va a ser absorbido ¿por quién? Por el cuerpo. ¿Qué es lo que va a pasar? Los músculos tienden a desgastarse si es que tenemos una mala operación o incluso riñones, espalda y demás pueden tener algún tipo de problemas más adelante si es que no se trabaja correctamente con este tipo de equipos, ¿no? Entonces, saben, es la transmisión de ondas de movimiento del equipo hacia, ahora sí, ahora corregimos esto muy bien, hacia el cuerpo del operador o del trabajador, ¿no? Esto va a generar enfermedades. ¿Qué enfermedades? Ustedes me lo van a decir más adelante, ¿no? Temperatura. Si hablamos de temperatura, está asociada, aquí ponemos, ¿no? Está asociada ¿a qué? En este caso, al cambio de temperatura o a la temperatura de trabajo.
temperatura de trabajo. Está asociada a eso. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, lo explicamos de forma sencilla. Cuando uno trabaja, ¿sí? Asociado. Muy bien, ahora sí. Uno está en un entorno de trabajo. A ver, te pregunto a ti, estimado Emerson, la siguiente consulta. ¿Dónde te encuentras en este momento, Emerson? Ahorita estoy en mi sala, ingeniero. A la sala, ¿ya? Muy bien. Más o menos, ¿cuál será la temperatura de tu sala en este momento? Más o menos. Bueno, debe ser unos 5 grados porque está frío, ingeniero. Frío, ya. Pregunta clave. ¿Tienes una mantita en tus rodillas? Sí, ingeniero, una cama. Una camita, ya. ¿Y en tu espalda te pusiste alguna chamarrita, algo? No, no, ingeniero, solo lo que he visto nomás, una chompa y una malla. Ya. La pregunta clave. ¿Podrías estar en ese ambiente todo el día? No, no, ingeniero, no puedo estar porque hace frío grave. A eso me refiero, ¿no? Puede que la temperatura del área de trabajo sea demasiado baja y esto obviamente va a crear enfermedades. Si Emerson se queda ahí, de seguro es muy posible que se resfríe o que tenga a futuro enfermedades profesionales a la altura del riñón, ¿no? Del riñón, se va a enfermar, ¿sí? O puede que sea todo lo contrario, que el lugar donde él se encuentra sea demasiado caliente. Entonces, eso también le va a generar un estrés térmico. Hipotermia, estrés térmico, ¿no? No lo estoy anotando acá porque obviamente ustedes lo van a desarrollar, ¿sí? Y esto obviamente también va a generar algún tipo de incomodidad, enfermedad va a traer, o incluso si está haciendo mucho calor, no va a trabajar con ganas. En los departamentos, ya sabemos, calientes como Cochabamba, sobre todo Santa Cruz, ¿sí? Las personas a mediodía casi ni trabajan porque la temperatura ambiente es demasiado. Prefieren trabajar en la noche, ¿sí? En la noche hay más movimiento que a mediodía. Hay que tomar eso muy en cuenta, ¿no? Al decir cambio de temperatura, estamos del shock térmico. Pasar de una temperatura más caliente a frío. Eso es shock térmico. Pasar de caliente a frío, pero de forma brusca. Entonces, a eso nos referimos cuando decimos que está asociada al cambio de temperatura, ¿no? Bien. Ok. Si hablamos de humedad, estamos hablando de los peligros físicos, ¿no? También está asociada, aquí pondremos, ok, asociada, aquí es cambio, ¿no? Aquí también, asociada al cambio, en este caso, bueno, más que al cambio, a la humedad del ambiente de trabajo. Ambiente de trabajo, de trabajo. Es decir, el ambiente de trabajo presenta humedad, no presenta humedad. Ya. Para que nos demos cuenta. Acá en la ciudad de La Paz, el Alto y demás, el clima es seco. En cambio, si uno va a Santa Cruz, va, entre comillas, a Cochabamba, el clima es húmedo, de uno de por sí empieza a sudar porque hay mucha humedad en el ambiente. Cuando la humedad es excesiva, también incide, ¿no? En el rendimiento de la persona. De inicio le puede generar también enfermedades, ¿no? Desde obstrucciones a nivel, en este caso, de las fosas nasales y demás. Entonces, la humedad en el ambiente no solamente puede ser el potenciador de otro tipo de peligros físicos, como hemos visto caídas al mismo nivel y demás, ¿no? Hay que tomar muy en cuenta la humedad, ¿sí? Está asociada a la humedad del ambiente de trabajo, ¿no? Es decir, donde estamos trabajando, ¿es húmedo o no es húmedo? Vamos a trabajar bajo tierra. ¿Qué pasa con los centros mineros, no? Los bocaminas. Cuando uno va ingresando al interior de la mina, cuando uno ingresa al interior mina, ¿sí? ¿Qué sucede? En el interior mina, generalmente la temperatura es mucho mayor que en el exterior. Por ende, es muy probable que también exista mucha humedad. Es muy probable que la humedad sea muy elevada. Dependiendo mucho si el interior mina es dónde. Es en lugares fríos o en lugares cálidos, en lugares secos o en lugares húmedos. Eso hay que tomar muy, muy en cuenta. Miren, esta es una imagen de un interior mina. Aquí tenemos algunos
casitos que están trabajando. Pero ¿qué observamos de estos casos? Son casos metálicos. Ustedes observan, muchos de ellos tienen procesos de corrosión. Ah, están oxidados. ¿Por qué están oxidados? Porque hay humedad en el ambiente. Esto también va a incidir no solamente en las personas, sino también en los equipos. A tomar muy en cuenta ese dato. Si hablamos de iluminación, el exceso de iluminación, ¿no es cierto?, está asociada ¿a qué? A la cantidad de luz o la cantidad de lumens, asociada a la cantidad de luz, ¿no? De luz o de lumens. Ojo, cuando hablamos de cantidad, estamos diciendo cuánto de luz, cuánto de claridad hay en el lugar. ¿Cómo se mide la luz? La luz se mide por lumens, ¿ya? Existe una medida para medir qué tan claro, qué tan oscuro es un ambiente, ¿sí? Cuando el lugar está demasiado iluminado, y no estamos hablando de la luz natural, porque idealmente todos estamos diseñados para trabajar con la luz del sol, todos estamos diseñados para trabajar con el sol, pero a veces el ambiente necesita otro tipo de iluminación. Cuando se hace joyería, a veces la joyería no aprovecha mucho por la ubicación del taller y demás en la joyería, no se aprovecha que cuando el joyero, ¿no? No estamos aprovechando la luz del sol. Entonces, ¿qué es lo que hace generalmente el joyerito? Lo que el joyero hace, como estamos viendo acá, ¿no es cierto? Les paso esta imagen, ¿ok? Cuando vemos acá, lo que hace el joyero es tratar de improvisar, aquí tenemos, zonas con luz. Ya, entonces aquí está poniendo una lamparita, otra lamparita, ya. Idealmente estas lamparitas, para que una persona no tenga problemas con la luz o con la vista a futuro, tendrían que iluminar tan bien como si la persona estuviese solamente teniendo contacto con la luz del sol. Este es un ejemplo de un taller de joyería bien iluminado. Miren, la claridad es tal que la persona no tiene que hacer ningún esfuerzo porque está completamente claro, pese a que aquí tiene un elemento que también está generando mayor luz. Entonces, ¿qué estoy entendiendo? Que cuando un ambiente está mejor iluminado que otro, la persona puede trabajar con cierto grado de comodidad. Y si no está iluminado, de alguna u otra forma me estoy haciendo daño a la vista. Y es eso lo que se debe de tomar en cuenta, ¿no? El improvisar estos trabajos, estas luces en el trabajo, a futuro también van a provocar enfermedades en la vista. Cuando se trabaja exclusivamente con velita, también están provocando adelante futuros enfermedades en la vista, ¿no? Entonces, asociada a la cantidad de los lumens que existe en la zona de trabajo, que existe, aquí ponemos, ¿no? Que existe en la zona de trabajo. Ok. ¿La iluminación entonces se debe tomar en cuenta? Claro que sí. La iluminación, si es que no se toma en cuenta, podría provocar otro tipo de accidentes, ¿sí? De inicio, el trabajar en un ambiente donde hay excesiva luz lastima los ojos, luz artificial, o un ambiente donde hay poca luz, tampoco se puede trabajar, por eso es un peligro, ¿sí? Caídas al mismo nivel, estamos hablando de lo que hemos visto, ¿no? Lo que hemos visto hace un momento acá en el video. Cuando hablamos de los resbalones, ¿no? O caídas al mismo nivel, estamos haciendo mención a cuando una persona está caminando en un mismo espacio físico y es ahí donde tranquilamente, por X o Z motivos, se resbala y cae, ¿no? Esto es lo que está pasando. La persona agarra, se resbala y cae. En el mejor de los casos, la caída es suave, pero en el peor de los casos, ¿no? Va a generar algún tipo de contusión y quién sabe, a futuro tal vez la persona tenga problemas a nivel de la cabeza y demás, o a nivel de la espalda o a nivel del coxis. No es, entre comillas, gracioso, si hablamos así, en esos términos, que una persona se caiga, ¿no? En una superficie bastante dura. Es muy peligroso. Si esto fuese tierra sería muy diferente, porque la tierra va a amortizar, a menos que sea un terreno pedregoso, que aún así podría amortizar, ¿no? Obviamente hay elementos en el cuerpo como son los codos, la cabeza, la espalda, la columna, que en una caída al mismo nivel podría quedar completamente lesionada, ¿no?
Entonces, si hablamos de caídas al mismo nivel, para aquí ya hacer conceptualizar esto que estamos observando, decimos que refiere, ¿no? Aquí decimos refiere a pérdida de equilibrio a nivel del suelo, a nivel del suelo. Eso es lo que está suscitándose. Pérdida de equilibrio a nivel del suelo. Entonces, hay que trabajar en ese tema. ¿Qué hay que trabajar? En las condiciones de transitabilidad del lugar. Puede que el problema sea el suelo, puede que el problema sean los zapatos de la persona, puede que el problema sea la persona. ¿Sí? Y eso hay que tomar muy en cuenta. Porque basta que una persona tenga un tipo de caída y la caída le deje alguna lesión, obviamente el responsable directo para que esto tenga algún tipo de solución es el supervisor de seguridad, o podría ser, en el caso de ustedes también, el supervisor del trabajo, o el gerente del proyecto, el superintendente de planta, etcétera, ¿no? Hablamos de caídas a diferente nivel, obviamente referidas también a pérdida de equilibrio, pero ya no a nivel del suelo. Este es un dato necesario a revisar. Ya no es a nivel del suelo. Cuando hablamos de caídas a diferente nivel, ¿no? A diferente nivel, estamos diciendo que una persona puede caerse, no solamente, aquí vamos a ver un ejemplito, ¿sí? Puede caerse no solamente de las gradas, sino que puede generar algún tipo de caídas de diferentes estructuras. A ver, las caídas que se suscitan, aquí vamos a ver una pequeña imagen, ¿ya? Vamos a ver dos. Primero una imagen, un dibujito para no tratar de no lastimar la sensibilidad de las personas. Un pequeño dibujito, aquí está. Esta es una caída a diferente nivel. ¿Por qué decimos diferente nivel? Porque el nivel del suelo está acá. Aquí tenemos un nivel, dos niveles. Estamos muy por encima del nivel del suelo. Y si una caída al mismo nivel generaba algún tipo de contusiones, las caídas a diferente nivel podrían generar de forma directa, más que contusiones, la pérdida de la vida de la persona. Nos refiere a la pérdida de equilibrio, ¿no? Y caída, ¿sí? De alturas. Entonces, es un peligro. Si yo sé que la persona está trabajando a alturas muy por encima del nivel del suelo, ya asumo que hay un peligro asociado en ese trabajo, en esa actividad. ¿Sí? El rodar escaleras, o el tener trabajos, en este caso, vamos a ver aquí un trabajo de alto riesgo, ¿sí? Si yo sé que la persona va a trabajar de esta manera, esta persona está colgada y está haciendo un trabajo ya sea de cualquier tipo de actividad, pero tiene este tipo de necesidad de estar colgado, el peligro latente ahí es una caída a diferente nivel. Entonces, tengo que tomar ciertas previsiones para que esta persona no tenga esta caída, no sufra este peligro, que el peligro no se manifieste. Es sobre eso, sobre lo que se debe de trabajar. Ok, miren, hemos tomado todo este tiempo para hablar exclusivamente de los peligros físicos. ¿Qué nos falta revisar? Peligros químicos, ergonómicos, eléctricos, mecánicos, locativos, biológicos, naturales, psicosociales. Una vez más, repito, ¿qué tenemos que hacer como supervisores? En principio, averiguar qué tipo de peligro está generando el ambiente de trabajo, verificar si hay algún tipo de límite de tolerancia en el caso del ruido, ya sea la cantidad de decibeles, en el caso de la vibración, de igual manera, cuánto tiempo la persona tiene que estar en contacto con ese equipo, ¿no es cierto? Así, etcétera, etcétera, etcétera. Y observar también cuál es la posible enfermedad profesional que puede generar el tipo de peligro. Esta es parte de la tablita que ustedes van a realizar, ¿no es cierto?, en su trabajo de investigación. Su informe tiene que tener esta tabla y obviamente los dos datos más que hemos dicho acá, cómo podemos evitarlos y demás, ¿no? Bien, hasta aquí, ¿alguna duda, pregunta, consulta?